Muy buenos días a todos. Última evaluación de esta semana y nos corresponde el lenguaje. Vamos entonces con todo el ánimo. Comenzamos en primer lugar con las instrucciones. Todo listo entonces con todo el empeño para comenzar el trabajo de hoy día. Esta guía consta de 30 preguntas, cada una con un punto. Máximo de exigencia 60%. Todas las preguntas deben ser respondidas en la hoja de respuesta. Usar lápiz grafito solamente para responder. Antes de comenzar a responder la prueba, debes escribir tu nombre y tu curso en los espacios asignados. Vamos a buscar un lápiz de color. Las preguntas deben ser respondidas marcando una X. Y luego que hayas contestado todas las preguntas de esta evaluación, debes traspasar la información a la hoja de respuesta. Terminada tu evaluación, toma una foto y envía a tu profesora en la fecha y especialmente en la hora señalada. Muy bien, comenzamos entonces. Para comenzar esta evaluación, vamos a tener que leer algunos textos. Yo les he ampliado en este momento el primer texto de esta guía de trabajo. Para poder comprender textos, les voy a apoyar y les voy a contar de que siempre nos apoyamos en las imágenes, en el título. Cuando vamos leyendo, también podemos tener estrategia de ir subrayando lo más importante que aparece en el texto. No subrayamos todo, sino que las cosas más importantes que nos vayan pareciendo a nosotros, que son valiosas y que nos pueden preguntar más tarde. También hay otras estrategias que consisten en encontrar las ideas principales en este texto, ¿ya? Yo no les voy a leer el texto porque ustedes deben leerlo, ¿ya? También es importante pensar en qué querrá contar el autor en este texto que estamos leyendo. Cuando no comprendemos alguna palabra, recordamos que también aplicamos la estrategia de descubrir el significado de la palabra según el contexto. A veces los textos nos dan también pistas, ¿cierto? Buscamos ideas centrales, visualizamos todo, las imágenes nos aportan también. Y también cuando uno va leyendo, va realizando algunas predicciones. Es decir, si comienzo a leer, voy anticipando qué pasará a continuación y eso también me ayuda a mí a tener una mayor comprensión de lo que voy a leer. Vamos haciendo inferencias, descubriendo a partir de la lectura qué pasará más adelante. ¿Ya? Una vez que hemos leído el texto anterior, que nos dimos cuenta cómo era el formato, de qué tipo se trataba, vamos entonces a desarrollar las preguntas y a responder teniendo al frente, niños, vamos a tener al frente marcador, voy a poner un resaltador, teniendo al frente nuestra hoja de respuestas, ¿ya? Recordar poner su nombre, acá arriba es un lugar que yo voy a poner la nota y el puntaje. En relación al texto anterior que leyeron, en la pregunta número 1, ustedes deben responder, ¿el texto anterior es un cuento, un artículo informativo o un poema? La segunda pregunta, ¿cuál es la finalidad? La tercera pregunta, ¿el texto trata principalmente de qué? ¿Cómo se llamaba el personaje más importante de esta historia? ¿A qué se dedica el niño en la historia? Están las alternativas. Podemos inferir que el niño era inferir. ¿Ya? Cuidado con esa palabrita. ¿Cómo era el niño? Marcamos la alternativa. ¿Qué hizo Pedro
a los campesinos? Y la pregunta 8, ¿por qué los campesinos se molestaron tanto con el niño? Respondidas las 8 preguntas de acá, de esta primera hoja, traspaso la información a mi hoja de respuesta enseguida. ¿Ya? Continuamos con la misma lectura. Seguimos con la pregunta número 9. Buscamos un marcador. La pregunta número 9 dice, ¿qué ocurrió cuando al fin el lobo apareció de verdad? Lean cuidadosamente las alternativas y marcan una. Pregunta 10. La expresión enfadado significa. La pregunta 11. Del texto leído podemos concluir que. ¿Qué vamos a concluir? Y la pregunta 12. Pedrito engañó y se burló de los campesinos. ¿Crees que su actitud estuvo correcta? Si piensas que sí, si piensas que no, di las razones, el por qué. Pueden ensayar en este espacio escribiendo lo que ustedes piensan y luego la respuesta número 12, al igual que la 9, la 10 y la 11, la 9, la 10 y la 11 la responden y la 12 la van a responder en este recuadro que está en la parte inferior de la hoja de respuesta. Ya tenemos traspasado las 9, la 10, la 11 y la 12. Vamos al siguiente texto, segundo texto de esta evaluación. Y con este texto vamos a tener que responder de la pregunta número 13 a la 18. Ustedes, para leer un texto, tienen que ver cómo está formado, cuáles son las características que tiene, el título, si tiene párrafos, si tiene versos, si tiene estrofa, si tiene... ¿Ya? ¿Ya saben de qué texto se trata? Es fácil. Avanzamos entonces a aplicar estrategias de comprensión. Leo el título, analizo toda la estructura que tiene el texto, una lectura rápida, veloz así. Veo la parte de abajo de qué se trata. Muy bien. Comienzo la lectura. Puedo ir subrayando las partes importantes que yo considero. Voy realizando predicciones, anotando ideas y comprobando si lo que yo pienso al comienzo tiene relación con lo que viene en la siguiente. ¿Ya? Muy bien. Vamos con la pregunta 19 entonces. ¿De qué se trata este texto? Y ustedes me dicen de qué se trata, marcando la alternativa. La pregunta 20. Según el texto, ¿cada cuánto tiempo se realizan los Juegos Olímpicos? También la palabra Juegos Olímpicos en sí es algo que ustedes conocen, por lo tanto ya saben de qué se puede tratar. 21. Actualmente, ¿qué reciben de premio los triunfadores? Cuando alguien gana los Juegos Olímpicos en alguna de las competencias, reciben premios, ¿cierto? Marca la alternativa. 22. Actualmente, ¿cuántos tipos de medalla existen? ¿Alguno de ustedes ha recibido alguna medalla? ¿De qué tipo son? ¿Cómo son? Respondieron la 19, la 20, 21 y 22 y luego van a traspasar nuevamente 19, 20, 21 y 22. Seguimos entonces con la pregunta número 23. Busca un marcador. ¿Qué otro nombre le colocarías a este texto? Busquen cuál sería el más correcto. Pregunta 24. La palabra Olimpia la podemos clasificar como un
adjetivo calificativo, un sustantivo propio o un sustantivo común. La pregunta número 25 dice, en la frase, comillas, cuando se acercaba la fecha de la competencia, cierre de comillas, se utiliza mayúscula. ¿Por qué? La primera palabra es un sustantivo propio. Al inicio de una oración siempre va mayúscula. Así el texto llama más la atención. Marquen. Alternativa que ustedes consideran. Pregunta 26. En la oración, comillas, todos los habitantes atendían el mensaje. La expresión destacada podemos reemplazarla por. ¿Por qué la reemplazamos? Atendían el mensaje. ¿Consideraba el mensaje? ¿Ignoraban el mensaje? ¿Abandonaban el mensaje? Ustedes anotan una de ellas. Último texto para leer nuevamente comprensivamente. ¿Ya? El último texto que también ustedes hicieron algunos y recuerdo que eran muy entretenidos los que yo leí. Lee atentamente el siguiente texto y responde las preguntas 27, 28, 29 y la última, 30. Vamos a leer fijándonos en todos los detalles que tiene este texto, que tiene una particularidad, que se escribe de una forma, que los dibujos y cómo hablan los personajes también es algo característico de ese tipo de texto. ¿Vamos a las preguntas entonces? La pregunta número 27, la finalidad de este texto es entretener, informar o relatar. Ya. La pregunta 28, ¿qué le enseñaron en la escuela a Pablito? Como ustedes lo leyeron muy bien, van a saber cuál alternativa corresponde. La pregunta 29, en la escuela le enseñaron a Pablito que una mamá es... ¿Qué es una mamá? Según el texto. Marcan la alternativa correcta. La 30 y última. El principal problema de esta historia es que Pablito cree que su mamá es el computador. La mamá de Pablito sabe que nunca será el mejor, que nunca será la mejor madre. O C, Pablito no quiere volver a la escuela. Y llegamos a la pregunta número 30 y finalizamos nuestra evaluación de hoy día. Pero antes deben traspasar la información a la hoja de respuesta 27, 28, 29 y 30. Estamos terminando la semana de evaluaciones. Recordar sacar una fotografía a la hoja de respuesta y también a la autoevaluación que ustedes tienen que hacer del proceso vivido durante el primer semestre en la asignatura de lenguaje y comunicación. Éxito en el trabajo de hoy día. Cuidarse mucho, nos estamos viendo. Adiós.